Probablemente, uno de los grupos étnicos más conocidos de África sean los masáis. Los masáis son uno de los pueblos más enigmáticos del continente, donde la primera esposa ayuda al marido a preservar las tradiciones familiares. La suegra gestiona todos los recursos del hogar, y los hombres demuestran su madurez participando en un ritual relacionado con la caza del legendario Rey de la Sabana. Sus costumbres sorprenden por su rigor y profundo significado, revelando un mundo donde las tradiciones son más importantes que el tiempo. Este misterioso pueblo seminómada se encuentra tanto en el sur de Kenia como en el norte de Tanzania. Su población se estima en unos 900,000 habitantes, aunque las cifras exactas son difíciles de determinar debido a la falta de documentos oficiales y pasaportes entre los masáis. Aún así, se desplazan libremente por la sabana, cruzando de un país a otro sin preocuparse por las fronteras estatales. Los masáis hablan el idioma masái, perteneciente a las lenguas nilo-saharianas orientales. La mayoría también domina los idiomas oficiales de Kenia y Tanzania, el suajili y el inglés. El jefe está al mando de la tribu. Los masáis poseen una belleza particular. Hombres altos, de hombros anchos y caderas estrechas, con una postura orgullosa. Mujeres esbeltas y elegantes, con una piel lisa y brillante y cabezas completamente rapadas. A los niños les perforan las orejas a temprana edad y, con el tiempo, les alargan los lóbulos con trozos de bambú. Cuanto más grande es el orificio en el lóbulo de la oreja, mayor respeto recibe la persona. El estilo de vida tradicional de los masáis está basado en el pastoreo de ganado, y su modo de vida es seminómada. Sin embargo, en los últimos años, las tierras disponibles para sus migraciones se han reducido significativamente debido a la urbanización y la creación de reservas nacionales, como Masai Mara y Serengeti. La vestimenta tradicional de los masáis consiste en una pieza de tela envuelta alrededor del cuerpo. Muchos van descalzos, aunque algunos usan sandalias ligeras. Tanto hombres como mujeres llevan diversos adornos. Cuanto más elaborada es la joyería, mayor es el estatus dentro de la tribu. Los masáis tienen tradiciones familiares únicas. Cada esposa recibe una cabaña construida específicamente para ella. La vivienda masái, llamada manyatta, tiene una estructura ligera de madera cubierta con una mezcla de materiales naturales. Estas cabañas suelen ser construidas por las mujeres en un período de 2 meses. El camino al corazón del jefe pasa por el estómago. La esposa que cocina los alimentos más sabrosos se convierte en su favorita. El plato principal de los masáis es un caldo elaborado con leche y otros ingredientes tradicionales. La carne rara vez forma parte de su dieta, ya que las vacas son su posesión más valiosa. Los masáis creen que todo el ganado del mundo fue un regalo del dios Ngai a su pueblo. Por eso, reclaman el ganado de otras tribus como un acto de justicia. En la sociedad masái es común que haya muchos hijos, pero no es costumbre investigar la paternidad. Desde pequeños, los niños aprenden habilidades tradicionales, como el cuidado del ganado y las tareas domésticas, viviendo en armonía con la naturaleza. Cada 15 años, aproximadamente, se lleva a cabo la iniciación de una nueva generación de guerreros. A los jóvenes de entre 12 y 25 años se les realizan rituales que simbolizan su transición hacia la adultez. Durante este periodo, los jóvenes masáis visten ropa negra, decoran sus rostros con pinturas y viven separados de la tribu en campamentos especiales. En el pasado, una parte importante de la iniciación era la caza de depredadores, lo que simbolizaba valor y madurez. Hoy en día, estas tradiciones prácticamente han desaparecido, quedando solo en las leyendas y relatos. Sin embargo, en asentamientos remotos, aún se narran historias sobre jóvenes guerreros preparándose para rituales relacionados con el rey de la sabana. Este rito exige no solo fuerza y valentía, sino también una paciencia extraordinaria. Se dice que los jóvenes aprenden a rastrear al depredador, siguiendo sus huellas y señales de presencia.
lo que se convierte en una importante lección de resistencia y cohesión. Aunque estas prácticas son casi inexistentes hoy, siguen siendo una parte esencial del patrimonio histórico y cultural de los masáis, inspirando a nuevas generaciones. Después del matrimonio, la primera esposa ayuda a su marido a formar una familia armoniosa y unida. La suegra, en cambio, desempeña el papel de tesorera, gestionando los recursos familiares y manteniendo el equilibrio en el hogar. El proceso de elegir a una segunda esposa no es solo una tradición, sino un ritual lleno de simbolismo. La primera esposa suele ayudar a seleccionar a la candidata adecuada, evaluando sus cualidades y su capacidad para contribuir a la familia. Puede tratarse de una amiga de la infancia, una pariente lejana, o incluso una joven de un asentamiento cercano. Antes del matrimonio, la candidata se familiariza con las tradiciones de la familia para integrarse en ella. Durante este tiempo, la suegra observa su comportamiento para asegurarse de que es adecuada. Si pasa la prueba, la boda recibe la bendición de los ancianos de la familia. La suegra tesorera. ¿Sabías que la suegra puede gestionar todos los recursos de la familia? Su papel consiste en preservar el equilibrio y el bienestar del hogar. Es ella quien decide cómo se distribuyen los recursos, cuánto leche se da a los niños, cuánta carne se destina a la mesa familiar y cuánto se puede vender o intercambiar. Las mujeres y los niños realizan importantes tareas domésticas en el asentamiento, mientras que los hombres se ocupan del pastoreo y otras labores clave. Las mujeres masáis empiezan el día con trabajos que son la base de la vida en la aldea. Participan en la construcción y reparación de casas tradicionales, utilizando materiales naturales para crear estructuras resistentes. Además, las mujeres se encargan de abastecer de agua a la familia, trayéndola desde fuentes lejanas, lo que requiere un esfuerzo considerable. Sus platos, cocinados al fuego abierto, forman parte del legado cultural de siglos. También cuidan del ganado y mantienen el orden en los corrales, lo que ayuda a preservar la salud de los animales y de toda la comunidad. Este esfuerzo constante resalta la fuerza y la resistencia de las mujeres masáis. Su trabajo pasa desapercibido para los extraños, pero es esencial para la armonía de la vida en la tribu. Otro elemento que asegura la armonía en la tribu es el sistema único de intercambio de servicios entre familias. Por ejemplo, si una familia tiene dificultades temporales con la comida o el cuidado del ganado, los vecinos están obligados a ayudar, pero a cambio pueden pedir algo único, desde la realización de un raro ritual hasta la participación en celebraciones comunitarias, donde cada familia debe contribuir. En algunos casos, si no se puede devolver la deuda, se recurre a los ancianos, quienes toman decisiones poco convencionales para restablecer el equilibrio. Este sistema de intercambio, aunque parezca rígido, ayuda a mantener la cohesión de la tribu y a preservar las tradiciones que los masáis veneran desde hace siglos. Los masáis no solo son las personas más altas del planeta, sino también unas de las más autosuficientes. Sobreviven perfectamente en la sabana con recursos mínimos y preservan sus tradiciones. Incluso el fuego prefieren encenderlo de forma primitiva, a pesar de que en las ciudades se venden fósforos desde hace tiempo. El carácter de los masáis es bastante firme, pero no son agresivos y reciben con gusto a los turistas. El jefe permite a las mujeres ofrecer dulces a los visitantes, y la principal atracción es su danza tradicional, que no tiene análogos en otras culturas. Por ahora, esto es todo. Pronto conocerás a otras tribus,